Sobre el día de hoy, quien nos acompaña es el ingeniero Joan Torrebadella. Él es geólogo, formado en la Universidad de Barcelona. Él empieza su carrera profesional en el año 1997. Al siguiente año se desplaza a Andorra para empezar labores y especialización en fenómenos geológicos y la gestión de riesgos asociados a estos. Dispone de una amplia experiencia en el campo de la gestión y asesoramiento, así como estudios relacionados con los riesgos geológicos. También se ha formado para asesorar, redactar estudios y notas académicas y gestionar la peligrosidad asociadas a diferentes fenómenos geológicos, así como también gestionar su riesgo sobre las diferentes infraestructuras vulnerables expuestas a estos fenómenos. Es asesor técnico de la empresa Trumer Schutzhausen en Latinoamérica desde el 2015, y en 2022 se asoció con esta empresa a través de la sociedad Cure SL, conjuntamente con Tierra Armada Perú. Viene desarrollando proyectos de riesgos geológicos, caída de rocas, huaicos, ¿no? Avalanchas y estabilidad de taludes, tratando o buscando la excelencia técnica en este campo de la ingeniería. El tema del día de hoy será las protecciones frente a caída de rocas y huaicos. Muy buenas tardes, ingeniero Joan Torrebadella. Le permito en este momento entonces compartir para que podamos iniciar la ponencia. Hola, buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la introducción. Vamos a empezar ya, si os parece, puesto que aquí ya son pasadas las 12 de la noche. Sí, Pero bueno, no es ningún problema. Voy a parar mi cámara y voy a compartir la pantalla para hacer un poquito de presentación sobre algunos productos que tenemos de Trumer. Bueno, supongo que se ve bien. Antes lo hemos estado probando, se veía perfecto. Aún no se ve, me parece. A ver. Perdón, Sí, ahora sí. ahora Ahora sí, sí, ¿no? ahora sí. Sí, Vale, ahora sí. no le había dado al compartir. Bueno, a ver, vale, pues empecemos ya con esto. Bueno, Trumer, yo represento desde hace 7 u 8 años, estoy trabajando con Trumer Schutzhausen. Yo soy técnico especialista en riesgos geológicos. Trumer es una empresa austríaca y por motivos básicamente de idioma y de conocimiento del producto, pues me pidieron que empezase un poquito como asesor técnico, y como dijo Cristian, finalmente a finales del año pasado, inicios de este 2023, ya se formó una unión de empresas de Trumer y de mi persona, y se creó la sociedad HIRC, que es Gestión Integral de Riesgos Geológicos, para trabajar en todo el mercado latinoamericano y también tanto en España como en Portugal y en Francia, ¿no?, para estos temas. Bueno, Trumer es una empresa que se fundó en el año 91 en una pequeña localidad cerca de Salzburgo, a unos 20 minutos. Y bueno, en el año 2017, pues debido al auge que tienen estos productos, se creó se edificó, ¿no?, una nueva instalación de producción hace ya unos 6 años. Comentaros que antes de que Trumer fuese una empresa fabricante de material, era una empresa que era instaladora, pero viendo todos los problemas y la complejidad que había en la instalación de estos sistemas de protección, pues decidieron crear su propia línea de productos basados básicamente en la simplicidad, ¿no? Y como decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es la máxima sofisticación. Entonces, bueno, ya iremos viendo durante la presentación un poquito las características de los productos, y veréis que son bastante simples, porque de esa forma, pues, cuantas menos
componentes tiene, menos posibilidades tiene de que haya algún fallo. En el año 96, Trumer empezó a desarrollar sistemas patentados, como puede ser la red Omega. Es una red de anillos, no de anillos, sino de alambres trenzados, como pueden ver en las imágenes. Es muy distinta de una trenza de cable estándar, ¿no? Muchos dicen que es una trenza de cable, es una malla de cable, pero sin embargo es una malla de alambre trenzado, de entre 3 y 4 milímetros de grosor cada uno de estos alambres. En el año 2000, debido a que se tenían que hacer muchas certificaciones a la hora de vender estos productos, puesto que estos productos sí se pueden vender en el mercado, pero ahora más que nunca deben de estar certificados bajo distintos estándares. Trumer tiene tiene certificados sus productos bajo los estándares tanto austríacos como europeos, y hay una línea de negocio que os comento en la siguiente diapositiva, que es para tener también certificación suiza, ¿no? Son las 3 certificaciones con las que se trabaja en todo el mundo, y en especial en Latinoamérica se utiliza mucho la certificación europea. Esto es un campo de ensayos donde se tiran las rocas desde la parte superior con una grúa, y aquí va a instalar una barrera. Esto es en una zona de los Alpes austríacos, es una mina de hierro, y se aprovechó esta infraestructura que ya existía para instalar el campo de ensayos. En el año 2022 el campo de ensayos se clausuró el año pasado, y se está construyendo un nuevo campo de investigación, un proyecto que se llama NAGEMA, que es el Natural Geohazards Management, que cuenta con el respaldo de la Universidad de Leuven, que es una universidad europea pionera en el campo de los riesgos geológicos, y también con la Universidad de la Cultura de Riesgos Naturales, que es la Universidad Boku, una de las más conocidas en todo el mundo en cuanto a temas también de riesgos geológicos. Es un proyecto que se ha desarrollado en la misma zona, en la misma mina de hierro, pero que va a ser un campo de ensayos que va a permitir ensayar desde barreras paraguaicos hasta barreras contra caída de rocas mediante campo inclinado, no mediante caída libre, sino con caída por cable, ¿no? por una especie de tirolina, hasta poder llegar hasta los 10.000 o incluso algo superior de kilojulios de energía. En septiembre del año pasado también se adquirió la unidad de negocio de estructuras de protección del grupo Pfeiffer. No sé, a lo mejor ustedes han oído hablar de las barreras Isofer. Son unas barreras suizas, igual que Geobrook, y para también ganar mercado tanto en Suiza como para también tener la certificación suiza, que muchas veces también se pide en muchas especificaciones técnicas en Latinoamérica, para poder competir también en estos temas, ¿no? Y de esta forma salió la unidad de negocio conocida como Trumer Isofer, con barreras algo distintas. Hoy no os las voy a comentar porque aún estamos trabajando en todo el tema de creación de prospectos, de creación de presentaciones. Estamos intentando también comprender un poquito cómo se han diseñado estos productos, pero cuando tengamos suficiente información ya al respecto, supongo que sea dentro de 3 o 4 meses, ya estaremos capacitados también para dar charlas sobre esta nueva unidad de negocio que tenemos entre manos. Trumer tiene barreras contra caída de rocas, tiene barreras contra, tiene mallas para estabilización de taludes y rocas inestables.
fortificación de taludes, es lo que llamarían en Latinoamérica. Tenemos barreras contra aluviones. Yo voy a hablar de aluviones o de huaicos indistintamente, porque bueno, hay distintos países en los que trabajo. Por ejemplo, en Chile le llaman aluviones, en Perú le llaman huaicos, en Colombia le vuelven a llamar aluviones. Es lo mismo, un aluvión que un huaico. Si me oyen hablar de aluviones, tengan en cuenta que me refiero a los huaicos, porque en mi cabeza pues muchas veces el término huaico se me va un poquito, y además cuando lo veo escrito pues se me va mucho la cabeza a llamarlo aluviones, ¿no? También tenemos barreras contra deslizamientos superficiales, son muy parecidas, prácticamente idénticas a las barreras contra huaicos. Y también tenemos sistemas de protección contra avalanchas, ¿no? Contra aludes de nieve. Hay dos temas que aquí no vamos a ver, que son la estabilización de taludes y rocas, y los sistemas de protección contra avalanchas, porque nos podríamos demorar igual un par de horas o incluso algo más en dar explicación de todos estos productos. La filosofía que tenemos del diseño en Trumer es que sean soluciones técnicamente correctas. Este es el principal objetivo que impulsa nuestros diseños y servicios, ¿no? Por ejemplo, un diseño exclusivo para cada lugar, en el caso de huaicos. No tenemos productos estandarizados en referente a los huaicos, puesto que entendemos que se deben de diseñar para cada lugar, como veremos un poquito más adelante, ¿no? Que sean sistemas simples, es decir, no complicar las cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestros productos son un 30% más rápidos de instalar que nuestros competidores. Son productos simples y al tener menor número de partes, por ejemplo, los postes con las guías para los cables, que ya te van con el mismo poste, ¿no? Están soldadas en el poste, pues te simplifica la instalación y a la vez, pues, al tener menos componentes, pues hay menos partes que puedan ser dañadas, con lo cual son sistemas más eficaces, ¿no? Y que sean sistemas robustos, es decir, que no son soluciones de una sola vez, ¿no? Son soluciones, por ejemplo, en temas de caída de rocas y de aluviones que nos pueden aguantar más de un impacto en cuanto a rocas y más de un aluvión sin tener que cambiar la barrera, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos otros competidores, como puede ser Macaferri. Un caso curioso es un caso en las Islas Baleares, en Mallorca, en Ibiza, por ahí esa zona del Mediterráneo, donde en los últimos tiempos ha habido un par de impactos, y cada vez que ha habido un impacto pues se ha tenido que cambiar toda la barrera, ¿no? Al final es más costoso tener que cambiar una barrera 2 veces que no instalar una barrera que sea robusta y que sea pues realmente capaz de lidiar con eventos multiimpacto. Entramos ya un poquito con el tema de las barreras para caída de rocas. Las barreras para caída de rocas son sistemas modulares y están ensayadas o aprobadas bajo estándares nacionales o el estándar europeo, ¿no? En este caso yo voy a hablar de la WLV, que son estándares austríacos, o la ETAC 27, que es la normativa europea. Son sistemas estandarizados de un sistema en su conjunto, no de un poste ni de un panel de malla, ¿no? Es el conjunto del sistema el que se ensaya, ¿no? Que son los postes, los paneles de malla, los cables, los elementos de disipadores de energía y otros componentes como pueden ser los grilletes, los pensacables, etcétera, etcétera. No son pautas de diseño ni de rendimiento o de aplicación. Son simplemente guías sobre cómo realizar un ensayo bajo unos estándares concretos para que el sistema obtenga la certificación. En ningún caso son guías o normativas para el diseño de una barrera, ni tampoco indican dónde deben de instalarse, ¿no? Un poquito es lo que os he comentado, ¿no? No son pautas de diseño y tampoco de aplicación. Simplemente son pautas de certificación. Aquí veremos un ensayo de una barrera de 5.000 kilojulios, que es
equivalente a un camión de unas 13-14 toneladas a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Aquí podemos ver el ensayo en campo inclinado con una roca de 13,5 toneladas impactando contra la barrera. Estos son ensayos estandarizados. El ensayo siempre tiene que ir en la parte central de una barrera, y las barreras por norma, tanto por norma austríaca como suiza como normativa europea, si nos fijamos en... A ver, si consigo... Aquí podemos ver, esto es una barrera con una certificación típica, tanto para Austria como para Suiza como para Europa, donde tenemos 3 paneles de malla. El tener 3 paneles de malla y 4 postes, esto nos indica que una barrera como mínimo tiene que estar formada por estos 3 paneles de malla. Una barrera no puede estar formada ni por 1 ni por 2 paneles de malla. Siempre tiene que estar formada por 3 paneles de malla. ¿Por qué? Porque solamente se ensaya el campo central. Y si hay un impacto en uno de los campos laterales, no sabemos lo que pasa. Bueno, nosotros sí que lo sabemos porque los hemos ensayado, pero como no están certificadas para este tipo de ensayos, solamente en el campo central, por eso tiene que ir una barrera con 3 campos de malla, porque así se define en todas las certificaciones. Ahora mismo estamos también ensayando campos laterales para tener certificaciones de los productos en estos campos laterales. Eso nos va a llevar a tener que modificar las normativas y las directrices de certificación y de ensayo, ¿no? Y validar simplemente que una barrera con un panel o con 2 paneles o con un campo de malla o con 2 campos de malla, pues finalmente también se pueda obtener la certificación. Pero actualmente, y según las normativas que existen ahora mismo en el mercado, una barrera siempre tiene que tener como mínimo 3 campos de malla, ¿no? Y esto es una barrera de 2.000 kilojulios. También tiene 3 campos de malla, como podéis ver. Y el impacto se da en la zona central. A diferencia de las otras barreras que hemos visto anteriormente, disponemos también de unas barreras que no llevan anclajes en el lado monte. Simplemente lo que llevan es un añadido en el poste y unos anclajes algo mayores en las placas base y mayor número de anclajes para evitar que hayan los cables que vienen por el lado monte estén ubicados en zonas de riesgo y alguna roca nos pueda impactar contra ellos, ¿no? Con lo cual, pues la barrera se podría también dañar. Aquí podemos ver los frenos, cómo se activan. Se han activado solamente al 60%, aún nos quedarían un 40% más de reservas. Estas barreras pues, están certificadas para 2.000 kilojulios, aunque te podrían llegar a soportar alrededor de los 2.500 o algo más. Pero que sepan que también existe la posibilidad de barreras sin anclajes en el lado monte, pues muchas veces porque es un camino industrial por el cual tienen que pasar camiones, y si pusiésemos cables en la parte superior, estos cables impedirían el tránsito por esta zona. Para el diseño no de barreras, sino para el diseño en fase de ingeniería de detalle, cuando tenemos que proteger alguna zona, pues básicamente nos guiamos con la normativa ONR 24810, es una de las únicas normativas que existe a nivel mundial y que hace referencia o que abarca desde el estudio inicial de gabinete, el trabajo de campo, la cartografía de materiales, de ornitología, la cartografía de indicadores, etcétera, etcétera, hasta la construcción, la instalación y el mantenimiento de estas barreras, ¿no?
todo lo que está especificado en la normativa ONR 24810 se puede encontrar en esta página web. Esta página web es para comprobar si el diseño que nosotros hacemos de una barrera cumple con las exigencias que nos dicen las normativas, ¿no? Esta normativa básicamente hace referencia a qué energía debemos de tener en cuenta, qué altura de rebote debemos de tener en cuenta, los anclajes, las longitudes de los anclajes y el diámetro de los mismos, y también hace referencia a todo el tema de inspección y mantenimiento de una barrera. La normativa, esta ONR 24810, se basa fundamentalmente en 3 clases de consecuencia. La clase de consecuencia está regida según la norma europea, que es el Neuropódigo, bases para el diseño estructural, y en la clase de consecuencia vendría a ser la valoración cualitativa en caso de que el sistema falle o uno de sus componentes, clasificada con respecto al grado de pérdida de vidas humanas y a los impactos económicos, sociales o ambientales asociados al fallo de esta estructura, ¿no? De esta estructura de protección. Por ejemplo, tenemos la clase CC1, que es si una barrera nos falla, pues la pérdida de vidas humanas será muy baja o incluso será nula. Por ejemplo, podrían ser edificios ganaderos o edificios agrícolas, ¿no? Por ejemplo, invernaderos. Tenemos la clase CC2, que podrían ser pues, consecuencias medias frente a la pérdida de vidas humanas o impactos económicos, sociales o ambientales ya algo considerables, como podrían ser carreteras secundarias o incluso, pues, por ejemplo, edificios, naves industriales donde solamente haya presencia de trabajadores unas 8 horas diarias, ¿no? Y la clase más restrictiva es la clase de consecuencia CC3, es la que tenemos que aplicar unos factores de seguridad mayores, que es una consecuencia muy alta en caso de que el sistema falle, que puede comportar pues, una alta pérdida de vidas humanas o impactos sociales, económicos o ambientales pues muy elevados. Un ejemplo podría ser la carretera central. Si hay un desprendimiento y se corta la carretera, pues se va a cortar el suministro de materias primas y de productos de primera necesidad a los mercados de Lima. Y esto pues, va a tener consecuencias pues, tanto económicas como sociales para la población de Lima bastante importantes, ¿no? Otros ejemplos pues, podrían ser también todos los edificios de viviendas, puesto que en estos edificios de viviendas normalmente puede haber personas las 24 horas del día y puede haber pues, pérdida de vidas humanas si son edificios con alta densidad de habitantes, pues pueden ser bastante elevadas. Todo esto se resume en unas energías donde tenemos que la energía que nosotros calculamos mediante los programas de simulación tiene que ser menor a la energía que tenemos en cuenta a la hora de establecer qué barrera vamos a instalar. La energía que nosotros calculamos la debemos de multiplicar por un coeficiente de seguridad en función de la clase de consecuencia de daños y así obtenemos una energía calculada. Por otro lado, tenemos que una barrera tiene una energía certificada, puede ser 1000, 1500, 2000 kilojulios, 3000. Son las energías que nos dan los proveedores y se tiene que dividir por un coeficiente de reducción también en función de la clase de consecuencia de daños. Y así obtenemos un valor de la energía de la barrera. Esto es así porque, por ejemplo, como os he comentado, si una barrera recibe un impacto, por ejemplo, en un poste, este impacto
no sabemos los daños que va a causar sobre la barrera. O, por ejemplo, que una roca nos impacte sobre el cable de retención que va en el lado monte. Como no se han ensayado y no se sabe los daños que se pueden ocasionar, estos valores de energía se deben de aplicar unos coeficientes de reducción. No se sabe, a lo mejor sí que se sabe, nosotros no lo hemos estudiado, sí que hemos realizado algunos ensayos con impacto sobre los postes, hay daños importantes en los postes, la barrera sigue siendo funcional, pero bueno, muchas veces es mejor aplicar coeficientes de reducción en los diseños, o en los certificados que tenemos, porque así garantizamos que la producción pues, va a actuar de forma perfecta. En cuanto a alturas, pues tenemos que la altura que nosotros calculamos en las simulaciones pues tiene que ser menor a la altura real final de la barrera. Y es un poquito lo mismo. En función de la clase de consecuencia o de la estructura que vamos a proteger, debemos de aplicar un coeficiente de seguridad mayor o menor. Al mismo tiempo, las alturas certificadas de las barreras, pues les tenemos también que dividir por un coeficiente de reducción también en función de la estructura que vamos a proteger. Aparte de los daños o del comportamiento que pueda tener una barrera en función de dónde haya el impacto, también tenemos que tener en cuenta que las simulaciones informáticas no contemplan la totalidad a la perfección, ¿no? las características del terreno. Por ejemplo, haciendo una simulación informática en 3D, trabajando con escala 1.1000 o 1.500, muchas veces las pequeñas irregularidades del terreno no te vienen reflejadas en estos modelos tridimensionales, y pequeños cambios en la morfología del terreno nos puede dar lugar a rebotes más altos, menos altos, o que haya cambios en la trayectoria, ¿no? Todo eso implica el aplicar los coeficientes de reducción tanto por alturas como para energías. Las normas nos dicen, pues hay una serie de requerimientos que son inaceptables durante el ensayo MEL. El ensayo MEL es el ensayo de máxima energía, es el Maximum Energy Level en inglés. Es realmente cuando haces el ensayo 1:1, ¿no? A escala real. Por ejemplo, para clase de consecuencia 1, pues no hay ningún requerimiento especial. Ya para clase de consecuencia 2, pues hay una serie de requerimientos, veremos algunos ejemplos un poquito más adelante. Y para clase CD3 los requerimientos son mucho mayores y prácticamente no hay ningún daño que sea aceptable. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Tenemos roturas después del impacto entre la malla principal y el cable portante superior, mientras que en los productos Trummer, pues estos daños o estas aperturas tan grandes pues no se dan, ¿no? Son muy pequeñitos. Esto es básicamente debido a la flexibilidad que tiene la malla omega. Otro ejemplo son las aperturas que hay en los campos laterales. Aquí podéis ver un pedazo de malla y la gran apertura que te queda entre la malla y el poste. Por ahí podrían pasar rocas después del primer impacto. Es una zona que queda descubierta, queda desprotegida. Pues estas barreras no serían posibles de instalar en zonas de protección ni de carreteras ni de edificios, ¿no? Solamente servirían para proteger zonas de uso agrícola o ganadero. Por el contrario, las barreras de Trummer prácticamente no tienen aperturas laterales, también debido básicamente a la flexibilidad que tiene la malla omega y al diseño de los propios postes.
Este es otro ejemplo. Esto es un ejemplo de una barrera donde ha habido un impacto de gran energía, ya podríamos hablar de alta energía, de 2000 kilojulios o superior, donde tenemos que toda la malla está perfectamente unida al cable de carga superior, mientras que hay otras barreras de otros competidores con una malla mucho más liviana, que dicen que te van a aguantar igualmente. La roca la ha parado, la función la ha hecho completamente, la barrera ha funcionado bien. Sin embargo, el desgarre que ha tenido la malla principal del cable de carga superior hace que esta barrera tampoco sea apta para la protección de estructuras de clase CC2 o CC3. Otro ejemplo serían las alturas. Una barrera de 4 metros de altura en zonas donde hay cambios de dirección o cambios de pendiente, nos podemos encontrar en que la altura final pues, sea casi 1 metro menor a lo que sería la energía a la altura certificada. Por el contrario, nuestros productos, y debido a la flexibilidad, siempre digo la flexibilidad porque es muy importante que una barrera sea flexible. En este caso, debido a la rigidez que tienen los anillos, en este caso anillos roco o anillos de alambre, al ser poco flexible, que produce que haya estas aperturas tan grandes cerca de los postes. Tenemos la altura ideal de la barrera sería los 4 metros, por ejemplo, estarían en este cable superior, y como vemos aquí, pues podemos tener pérdidas de medio metro hasta 1 metro debido a la rigidez de la malla. ¿Y cuál es la distancia mínima que tenemos que instalar? Aquí tenemos un ejemplo de la elongación máxima que tiene una barrera. Es la deformación que tiene la malla cuando se recibe un impacto, ¿no? Esto es la elongación máxima, la elongación en Sayomel. ¿Y a qué distancia debemos de instalar la barrera? La barrera de una estructura, de una infraestructura, de un edificio, de una carretera, etcétera, etcétera. Pues bien, esta distancia debe de ser igual, la distancia entre lo amarillo, la línea amarilla, que sería la infraestructura, y el poste, debe de ser igual a la elongación MEL más 1 metro, si la elongación MEL es inferior a 5 metros, y si la elongación MEL es superior a 5 metros, la separación máxima debe de ser igual a la elongación MEL multiplicado por 1.2. Es decir, la distancia entre la barrera y el edificio debe de ser igual a la elongación MEL multiplicado por 1.2, pero nunca debe de ser inferior a la elongación MEL más 1 metro. La separación entre postes, normalmente los postes se ensayan con 10, o las barreras se ensayan con 10 metros, postes separados 10 metros. Lo que nos dicen las normativas es que puede haber más o menos 1 metro de diferencia para que esta sea certificada. Igualmente, estaríamos hablando de separaciones de entre 8 y 12 metros. Y después tenemos que las barreras nunca pueden tener más de 60 metros sin anclajes intermedios. Es decir, serían como distintos módulos de una barrera. Aquí tendríamos una separación donde podemos ver que los cables que nos llegan de la izquierda los anclamos a la derecha y los que nos vienen de la derecha los anclamos a la izquierda. Esto básicamente es por temas de fricción de los cables para que no sufran daños tan importantes por fricción. También para que la barrera funcione correctamente, cuanto más largos sean los cables, pues la barrera funcionará algo peor, puesto que la fricción entre los cables y los postes pues incide en el comportamiento de la barrera.
pero al mismo tiempo, a la hora de hacer un mantenimiento, si tenemos que cambiar o tenemos un cable que se ha roto en algunos de los lados, pues solamente tendremos que cambiar los 60 metros y no cambiar todos los cables de la barrera, ¿no? de un tirón. Y estos son distintos campos laterales. Podemos ver distintas tipologías de finalización, una sin malla, otra con malla. Muchas veces esto se pone porque puede haber alguna pequeña roca que nos caiga por aquí. Por norma general, los campos laterales han de situarse fuera de las zonas de trayectoria, ya que, como hemos visto, como os he comentado, los campos laterales de momento no se ensayan, ¿no? Dependiendo de si la apertura lateral es mayor o menor al 10% de la altura de la barrera, se podría considerar la posibilidad de instalarlos en zona de trayectorias. Pero si es mayor, si la apertura que tenemos después de un impacto es mayor al 10% de la altura de la barrera, pues es imperativo que estos campos laterales se instalen fuera de las zonas de trayectoria. Esto era un poquito de teoría, de cómo se diseña, todos los elementos que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar una barrera dinámica para caída de roca, ¿no? Entramos ya de lleno en lo que serían los productos. Hay tres tipos principales de barreras. Están las barreras con poste articulado, están las barreras de rotación fija y están los sistemas híbridos o atenuadores, ¿no? ¿Cuál es la que debemos de instalar? Pues bueno, la que mejor se adapte a nuestro proyecto, ¿no? Y esto va a depender un poquito de la facilidad de instalación de esta barrera y, por ejemplo, de los requisitos de mantenimiento, ¿no? Si tenemos que dejar paso a camiones o caminos industriales, entonces deberíamos de estar ya en barreras de rotación fija que no llevarían anclajes en el lado. Esta es una barrera con poste articulado. Tenemos la dirección de impacto. Tenemos una conexión articulada entre lo que sería la placa base, que es la que va anclada al terreno, y el poste. Tenemos unos cables de carga, unos cables intermedios y unos cables de retención. Los cables de retención son los cables que van a monte y sirven para mantener la estructura erguida. Bueno, y tenemos pues, anclajes a tensión y a compresión para suelos y rocas en las placas base. Este sería un ejemplo de una barrera y tenemos pues, dos líneas de productos. Tenemos la normativa europea, que es la ETAC 27, entre 100 y 5.000 kilojulios. Y según la normativa austríaca, pues también entre 100 y 5.000 kilojulios. Tendremos también otra línea de producto que será la BAFU o la SAEFEL, que es la normativa suiza, que también tendremos pues, entre los 100 y los 5.000 kilojulios. Sin embargo, aún no tenemos toda la documentación para poder realizar presentaciones como esta, ¿no? Pero bueno, lo vamos a incluir todo dentro de la misma presentación. Esto es otro ejemplo de una barrera de 5.000 kilojulios y 6 metros de altura. Este es Stefan, es uno de los técnicos, ingenieros que diseñan estas barreras dinámicas en Austria. Y podemos ver pues todos los frenos y los cables que llevan tanto a monte como en los laterales, ¿no? Las barreras de poste fijo, barreras no articuladas, son barreras que bueno, no tienen la posibilidad de balancearse hacia adelante o hacia atrás. Son barreras, si es roca, normalmente van ancladas ya directamente en roca sin necesidad de que haya una cimentación. Si es en suelos, en coluviones, pues debemos de construir unas cimentaciones de concreto reforzado
Estas cimentaciones nos irán ancladas al terreno mediante anclajes de retención y anclajes de compresión. Y tenemos pues también los sistemas de los postes, los cables de carga, los pernos de la placa base, los anclajes a tensión y a compresión. Este es un sistema para una protección, una zona de servicio, de paso, de servidumbre. Y aquí los anclajes, pues al igual nos hubiesen dificultado el tránsito por esta zona, con lo cual pues se instalaron unos postes con unos contrafuertes o unos refuerzos en la zona de donde viene el impacto, y mediante estos sistemas pues eliminamos todo lo que serían los cables superiores, ¿no? Tenemos dos líneas también de productos. Aquí tenemos desde 100 hasta los 2000 kilojulios, a diferencia de nuestros competidores que están solamente en los 1000 kilojulios. Nosotros ya hemos llegado a los 2000 y estamos intentando llegar hasta los 3000. Este es otro ejemplo donde tenemos pues, una zona de caída de rocas en esta parte, una carretera, y al ser un terreno muy llano, pues, y al haber, creo que era una línea férrea en esta zona superior, la imposibilidad de realizar anclajes en el lado monte debido a la cercanía de la vía férrea, pues se optó por la instalación de una barrera de más de 200 metros con postes no articulados, postes fijos. Y después tenemos los sistemas híbridos o atenuadores. Son sistemas parecidos a las barreras con poste articulado. Tenemos la barrera, tenemos el poste, la placa base con los anclajes, la dirección de impacto, tenemos la conexión articulada, los cables de carga, los cables de retención, y tenemos una sección de cola que nosotros le llamamos así, que vendría a ser, esta barrera no lleva ningún cable intermedio, simplemente lo que hace esta barrera es, viene a la roca, impacta contra la malla, y la malla lo que hace es reconducirte la roca hacia el terreno otra vez y te la deja al pie del talud. ¿Vale? El cable inferior que antes teníamos en la placa base, ahora lo tenemos desplazado al pie del talud. Aquí vemos un ejemplo en Canadá. Tenemos sistemas basados para esto no existen certificaciones, no hay ninguna normativa o ninguna guía que nos diga cómo se debe de certificar, con lo cual todo el mundo es libre un poquito de diseñar como quiera. Sin embargo, nosotros hemos basado los sistemas en la normativa europea, y tenemos barreras pues, desde los 100 hasta los 500 kilojulios, y también tenemos ensayos ya no basados en normativa europea, sino ensayos realizados a escala real. Veréis un ejemplo ahora, de 1000, 3000 y 6000 kilojulios. En el año 2021 se consiguió el récord mundial de un atenuador de este tipo. Se realizaron 2 ensayos con energías de 6000 kilojulios consecutivos y sin ningún tipo de reparación. Y después se realizaron, se fueron tirando piedras de bloques rocosos de 8700 kilojulios en una cantidad de 13. Aquí veréis que hay algunos impactos sobre estos 2 postes, pero la barrera sigue siendo totalmente funcional. Aquí podéis ver que ha habido un impacto sobre un poste, pero la barrera va a seguir funcionando. Están disipando pues, alrededor del 50% o algo más de energía de la que lleva la roca.
Es un sistema compuesto por 4 postes, como pueden ver, 3 paneles de malla, y de los 4 postes 2 van a resultar afectados y simplemente con 2 postes la barrera va a seguir siendo funcional. Como pueden ver, la barrera aún sigue estando erguida, sin 2 postes, y esta barrera pues seguiría siendo funcional. Y este es otro ejemplo de sistema de atenuador, donde las rocas que nos vienen por la ladera nos impactan contra la malla. Esto sería como una portería de una cancha de fútbol. La piedra nos vendría, entra en la portería, impacta con la malla, y la malla lo que hace es redirigir la piedra hasta el pie del talud, donde la piedra se va a quedar parada, y ahí se va a hacer el mantenimiento y se va a recoger con excavadoras, con maquinaria y con camiones. Es un sistema que también se llama de autolimpieza, ¿no? Se instala cuando tenemos espacio suficiente en la parte inferior. Es recomendable instalar estos sistemas, son algo más económicos, pero cuando no tenemos espacio en la parte inferior, lo más recomendable es instalar una barrera dinámica con poste fijo, con poste articulado. Tenemos disipadores de energía, lo que llamamos frenos. Son unas bobinas, como pueden ver aquí, son unas espirales. El perfil, tanto en longitud, el número de vueltas, perdón, como en ancho, como en grosor, va a variar de una barrera a otra, y dentro de una barrera pues también nos va a variar entre los anclajes laterales, los anclajes de retención y los cables de carga superior e inferior. Todo esto pues está diseñado específicamente para que una barrera pues aguante lo que tenga que aguantar. Y no tiene ninguna parte móvil. Como podemos ver, es un componente sencillo, y las posibilidades de que falle porque alguna de las partes que componen el elemento es nula, porque solamente se trata de una bobina de acero. Y también tenemos los frenos GTV, que son unos frenos en que tenemos un perfil en forma de L, en cuña, que cuando hay un impacto, pues el cable entra en tensión, y lo que hace es pasar por una prensa y aplanar el perfil. Las guías para los cables ya hemos dicho que iban soldadas en los postes. Todos los otros competidores no las tienen, porque es un sistema patentado por Trummer, con lo cual los otros competidores han tenido que ideárselas para hacer pues, sistemas mediante poleas o sistemas con grilletes, etcétera, etcétera, con muchas partes, con muchos componentes, y cada uno de esos componentes, si falla, pues todo el sistema nos falla. En nuestro caso, al ser sistemas patentados, sin ninguna parte móvil, son unos componentes que podríamos decir que nos garanticen el 100% de seguridad. Tienen todas las partes curvas, tanto en una dirección como en otra, para evitar el rozamiento de los cables. Y bueno, ya hemos visto que no lleva ningún tipo de grillete ni ningún tipo de elemento adicional. Y para la unión de paneles de malla entre un panel y otro se pueden utilizar grilletes que suministramos. Son unos grilletes que tienen que tener unas características resistentes específicas, puesto que tienen que tener la misma resistencia que los cables de malla, ¿no? Que las hebras de la malla omega. O también se puede realizar mediante un cable de cosido que va pasando de una lazada a otra,
y estos cables de cosido, pues también tienen que tener una resistencia igual o superior a la resistencia de las hebras de la malla omega. Las uniones de los cables con los anclajes es una unión simple, simplemente tenemos un lazo de anclaje que puede ir collado a la barra GEWI o barras autorroscables. Llevan unos grilletes y los frenos, por ejemplo, otros grilletes, y lo que también es importante son los aros. Y estos aros lo que hacen es que no haya fricción entre los grilletes y los cables y que estos cables pues, no sufran daños cuando hay un impacto o cuando entran en tensión. Conexiones directas en roca, muchas veces nos encontramos en que tenemos una pared rocosa en estas zonas. Tenemos que proteger hasta ahí, pero ahí es imposible instalar un poste. Lo que hacemos es instalar directamente la conexión con la roca mediante anclajes de barra o los anclajes que sean, y trasladamos los frenos después del primer poste. O sea que tendríamos como una barrera que se nos terminaría en esta zona y otra barrera secundaria que sería en puente. Pero lo que podemos hacer es llevar todo el conjunto de frenos que podemos ver en esta zona, llevarlos al otro extremo de la barrera, que es otra opción. Aquí podemos ver una barrera con anclaje directo en roca y los frenos los hemos llevado todos a esta zona de ahí. ¿Sí? Mientras que en esta zona pues, es mucho más fácil trabajar sin anclaje, sin frenos, puesto que los frenos impedirían el correcto funcionamiento de la barrera. Y debido a la flexibilidad de la malla omega, en zonas donde la topografía es irregular, donde tenemos zonas deprimidas, que también tenemos que proteger, lo podemos hacer de dos formas. O bien, hasta unos 70 centímetros podemos estirar la malla, porque hemos dicho que era flexible. O bien, en zonas de depresiones de más de 70 centímetros, podríamos instalar un panel inferior de malla en esta zona con un cable adicional, unos prensacables y unos pequeños anclajes de conexión del cable con el terreno. En estos casos, la malla de este embudo, de esta zona inferior, debe de ser igual que la de la barrera principal. Aquí tenemos un ejemplo de una barrera con una importante irregularidad del terreno que también se debería de haber protegido y donde tenemos el mismo tipo de malla, ¿no? Tenemos, la malla es la misma, tenemos algunos pernos y un cable perimetral inferior. Sin embargo, otros fabricantes, he encontrado muchas veces estos tipos de soluciones, esto es en Andorra, donde tenemos por ejemplo, una malla Quarrox, una malla Spider y una malla Roco en la parte inferior. Pues esta barrera estaría mal diseñada y la zona inferior podría considerarse como no apta para la protección de la estructura. Esto tiene un inconveniente de que si hay un impacto en esta zona, si esta malla es más resistente que la superior, pues la malla superior puede resultar dañada. Y al revés, si la barrera se ha diseñado con una energía y esta malla inferior es de una energía inferior, si hay un impacto en esta zona, pues la roca nos va a pasar a través de la barrera. Y ya entramos en las barreras contra huaicos. Las barreras contra huaicos son unos diseños exclusivos para cada emplazamiento.
El diseño se hace conforme a distintas normativas, que son la ONR 24801, 802, 803, y a la normativa que conocemos como la normativa de Hong Kong, que hace específicamente referencia a las que serían estructuras flexibles. En un aluvión, pues tenemos una estructura de mitigación, como puede ser una barrera dinámica. Tenemos el cuerpo del aluvión. También tenemos, esto serían las presiones dinámicas, podríamos llamarle así. Tenemos unas presiones a funcionamiento de bloques sueltos, son bloques que pueden ser puntiagudos, pueden tener distintas morfologías, distinta volumetría, y nos ejercen presiones que no están repartidas en lo alto y ancho de la barrera, sino que son unas presiones muy puntuales. Entonces son presiones a funcionamiento que también tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar las barreras. Tenemos las presiones dinámicas, como hemos visto, del cuerpo del aluvión. Tenemos presiones estáticas, que es el peso del aluvión sobre la barrera cuando es sedimentado. Cargas muertas de materiales y fuerzas externas adicionales, como podrían ser pues, fricciones, paso de vehículos o incluso pues, árboles, troncos, etcétera, etcétera. Para verlo un poquito con mayor detalle, tenemos una primera oleada que nos llega al aluvión, donde tenemos una presión dinámica. Después de haber pasado este aluvión, se deposita el sedimento. Tenemos una segunda oleada que nos pasa por encima del material depositado, y aquí ya tenemos una presión estática del material depositado más una presión dinámica del segundo aluvión. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos una presión estática mucho mayor, porque ya tenemos la barrera a 2/3 o a 3/4 del relleno, y nos viene otro aluvión con una presión dinámica, ¿no? Todos estos esfuerzos, esas presiones se tienen que tener en cuenta para hacer el diseño. Cuando la barrera ya está colmatada, cuando está llena, nos viene otro aluvión, y en este aluvión pues tenemos que tener en cuenta la presión estática del material de relleno de la barrera, más unas fuerzas de arrastre del aluvión por fricción de la base del aluvión o de la base del huaico sobre el material depositado. Por eso nunca es una solución lista para usar. Nosotros no consideramos que sea útil que tenga un marcaje CE. En varios proyectos y varias especificaciones técnicas, tanto en Perú como en Chile, como en otros lugares de Latinoamérica, nos hemos dado cuenta de que se están pidiendo pues, barreras con marcaje CE. Entendemos que que no debería de ser así, puesto que si se ve la normativa para conseguir el marcado CE, por ejemplo, la normativa te dice que debes de simular 500 metros cúbicos de material, debes de simular un aluvión con 50 centímetros de altura y con una densidad de 2 toneladas por metro cúbico, ¿no? Todos sabemos que un huaico puede ser más fluido, más viscoso, puede contener más rocas, menos rocas, puede ser mayor, con una altura mayor de 50 centímetros. Y todo esto pues, nos lleva a pensar de que una barrera con marcaje CE es una barrera que está infradimensionada. Solamente es útil o está certificada para los 50 centímetros inferiores, pero no para todo lo alto de la barrera. Por eso nosotros nos negamos a hacer un marcaje CE, y lo que hacemos es un diseño exclusivo para cada quebrada, y dentro de cada quebrada un diseño exclusivo para cada ubicación de barrera dentro de cada quebrada. Tenemos que tener en cuenta
características del lugar, por ejemplo, las secciones transversales, las condiciones de los bordes, qué tipo de material es donde se va a cimentar la barrera o los anclajes, cuál es la situación del elemento en peligro, qué distancia está de la barrera. En cuanto a la carga dinámica distribuida, pues, tenemos que tener en cuenta la presión de impacto, la altura del flujo, el número de oleadas, el tipo de carga, si es una carga triangular, si es trapezoidal, si es homogénea, etcétera, etcétera. Para la carga dinámica de funcionamiento debemos de tener en cuenta la masa del bloque, la geometría, la velocidad a la que el bloque impacta contra la barrera. Y en cuanto a carga estática debemos de tener en cuenta, pues, por ejemplo, la presión de tierras, la altura de relleno y el tipo de carga, si es una carga triangular, también si es trapezoidal, y si existen cargas simultáneas, o si existe la carga estática más un sobreflujo por la parte superior de esa barrera. Con lo cual nosotros lo que pedimos siempre al cliente o al ingeniero, cuando nos piden que coticemos o diseñemos una barrera, pues es todo un seguido de información, ¿no? Como puede ser la altura, el ancho en la parte superior de la barrera, el ancho en la parte inferior, el tipo de terreno o el coeficiente de arrancamiento del terreno, la inclinación de la quebrada, la distancia del elemento en riesgo, esto ya lo hemos comentado, la altura del flujo, la presión de impacto, el número de oleadas, el número de pulsos, el tipo de carga, bueno, el bloque la masa del bloque, la velocidad, la geometría, etcétera, etcétera. Todo esto nos viene definido en las guías técnicas de Hong Kong, ¿no? Y pues son una serie de fórmulas que se deben de aplicar, de saber, de conocer, y a partir de ahí nosotros podemos hacer el diseño específico, y digo específico para cada lugar. Muchas veces también nos hemos dado cuenta de que en las especificaciones técnicas nos piden para una misma quebrada 4 barreras de, por ejemplo, 180 kilonewtons por metro cuadrado. Y cuando uno hace las simulaciones, si implementas una primera barrera en la parte superior de la quebrada, ves que esa barrera igual necesita 180 kilonewtons. Y una barrera que está 25 metros más abajo, aguas abajo, según las especificaciones, bien tendría que tener 180 kilonewtons. Pero cuando tú haces los cálculos con la barrera superior ya instalada, pues ves que esa barrera igual solamente necesita 140. Cuanto más nos alejamos de la parte superior de la quebrada y hemos ido implementando un sistema de barreras en quebrada, en cascada, en escalera, por decirlo de alguna forma, las barreras que están más en cota más baja, pues tienen que tener unas capacidades resistentes mucho menores, ¿no? Con lo cual nos ahorraríamos costos y si se hiciese un diseño específico para cada lugar. Pero como no se quieren realizar este tipo de estudios y este tipo de cálculos, pues se tira adelante y se pide las mismas barreras para todas las zonas y para todas las quebradas. Y esto es un error que deberíamos de tener en cuenta y de intentar corregirlo. Esto es lo que pasó un poquito en Chosica. Son barreras instaladas ya hace unos 6, 7 años, creo que fue en 2016 que se instalaron. O 2015, no lo sé, pero yo las fui a ver en el año 2017, después del fenómeno del Niño Costero. Se hizo un mal diseño de estas barreras, no se tuvieron en cuenta muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, es una barrera con erosión en la base. Se tenía que haber considerado que un huaico podía erosionar el cauce. ¿Y qué ha pasado? Pues que la barrera, pues el huaico erosionó el cauce del río, el cauce de la quebrada, y el huaico nos pasó por debajo. Otro ejemplo, no se tuvo en cuenta las presiones o las cargas dinámicas de las rocas, ¿no? Las cargas de funcionamiento, las presiones de funcionamiento.
y con lo cual pues todos los grilletes que habían en esta zona pues los acabó rompiendo puesto que no estaban suficientemente dimensionados. Otra posibilidad es instalar las barreras en una zona curva del cauce. ¿Qué pasa? Que en esas zonas pues existe erosión diferencial lateral y las barreras pues sufrieron daños, como podemos ver aquí, con los anclajes, los pernos de anclaje, pues con más de 3 metros libres, ¿no? Y el aluvión o el huaico nos pasó por el lateral de la barrera. Y otro caso que tenemos es que muchas veces, o casi el 90% de las veces o más, existen anclajes situados aguas arriba de la barrera. Estos anclajes van situados en el medio del cauce. ¿Y qué pasa con esto? Pues que hay erosión y los anclajes pues sufren daños y las barreras pues dejan de ser funcionales. Y finalmente pues muchas veces se deja alturas libres en la parte inferior para que pase el agua, pero el dejar pues alturas bastante grandes, pues a veces los huaicos de material fino nos pasan por debajo de la barrera y nos afectan la población. Tenemos 4 tipos de barreras. Tenemos las Goulinet, que son embudos. Tenemos las barreras tradicionales de caída de rocas algo modificadas. Tenemos las debris catcher y tenemos las de deslizamientos superficiales que, si no voy equivocado, no las vamos a ver, pero son prácticamente las mismas que las barreras tradicionales modificadas. Bueno, el sistema que mejor se adapta a la zona va a depender de la geometría del lugar, de las características del flujo y de los requisitos de mantenimiento de instalación. Y evidentemente pues también del monto que se tenga para realizar estas obras, ¿no? Tenemos las Goulinet, donde tenemos una barrera con unos sistemas de doble cable. No hay ningún poste, estos son para quebradas angostas de hasta 15 metros de ancho. Tenemos elementos de frenado situados uno a cada extremo de cable, pero uno en un cable y en el otro extremo en el otro cable. Lo veremos ahora en estas diapositivas, ¿no? Estos son las barreras Goulinet con los anclajes ubicados en los dos lados de la quebrada, ¿no? Aquí podemos ver otro ejemplo de una barrera de unos 8 metros de altura, donde tenemos el elemento de frenado, el cable que nos viene libre y a partir de ahí pues el cable que nos viene entrelazado con la malla. Y por el otro lado tenemos un cable libre y a partir de ahí nos viene entrelazado con la malla. Esto es así puesto que necesitamos que los elementos estos disipadores de energía puedan moverse, puedan actuar, pero si los entrelazamos los cables con la malla, estos elementos nos van a interactuar con la malla, ¿no? Se van a para impedirlo, la malla va a impedir que estos cables, que estos elementos disipadores actúen correctamente. Por eso se instalan pues estos sistemas dobles de cable con dobles frenos, uno en cada uno de los cables. Tenemos las barreras tradicionales de caída de rocas, donde tenemos el flujo, la conexión articulada, como en el caso de las barreras de caída de rocas, los cables de carga, los cables de retención y los anclajes de la placa base. A partir de ahí, esto es un ejemplo, donde tenemos la malla en la parte de la barrera. Perdón. Tenemos una separación de postes algo menor que las de caída de rocas y los postes pues también son, tienen algo más de grosor, ¿no? Esto sería otro ejemplo de este tipo de barreras. Con lo que nosotros intentamos trabajar es con la retención de los materiales sólidos, puesto que son estos los que causan mayores daños sobre
las infraestructuras y dejamos pasar el agua, porque entendemos que parar el agua es prácticamente imposible con estos sistemas. El agua siempre pasa por donde quiera, a no ser que se implementen unos diques de contención de agua, ¿no? Unas presas de agua. Y tenemos, por ejemplo, las mallas, perdón, las barreras de Bridge-Catcher con postes delta. Esto es una estructura de barrera con poste, con unos contrafuertes, aguas abajo, unas placas bases mayores, mayor número de anclajes y unos dados de cimentación con concreto reforzado. Estos dados de hormigón solamente se deberían de instalar en caso de que haya coluviones, pero si es sustrato rocoso, si es roca, pues la barrera iría, la placa base iría directamente cimentada sobre esa roca, ¿no? Son mallas, las mallas ahí van instaladas ya en el lado monte de la barrera, a diferencia de las otras que iban instaladas en el lado valle, ¿no? Aquí tenemos la dirección de flujo en esta zona y la malla está instalada en el lado valle de los postes. Aquí tenemos ya la malla en el lado monte de la barrera. Tenemos el flujo, tenemos los cables, la estructura de soporte y los distintos anclajes. En este caso no hay anclajes de retención aguas arriba, con lo cual los componentes de los cables y los anclajes que teníamos, como hemos visto en alguna diapositiva, en medio del cauce, no los tenemos, con lo cual eliminamos unos de los componentes susceptibles de ser dañados. Esto es un ejemplo en una autopista de Italia, donde tenemos pues, los postes con las placas base y los frenos. En este caso sería un poste central, donde separaría 60 metros de barrera por un lado y 60 por otro. Y esto es otra visión vista desde aguas arriba de la misma barrera, donde tenemos unas guías para los cables, donde tenemos los cables de carga que nos ayudan a transmitir los esfuerzos a los anclajes laterales, y tenemos los postes con los refuerzos en la parte posterior. Y después tenemos las barreras ya más grandes de todas para energías, para presiones de impacto mucho mayores. Hemos instalado una en Canadá de 750 kilómetros por metro cuadrado. Mucho por encima de los 180 que muchas veces ofrecen nuestros competidores, pues hemos cuadriplicado la capacidad de retención. Son sistemas que también tienen la malla del lado monte, tampoco tienen anclajes de retención aguas arriba, y lo que tienen son unas abrazaderas mucho más grandes para distribución de cargas de la parte superior ya de la barrera, del poste y de la barrera hacia unas placas base y unas cimentaciones pues, ubicadas más abajo, ¿no? Son ya unas características de cimentación algo particulares. Si es en roca, pues va a ser lo mismo, va a ser directamente cimentada en roca, y si es en coluvión, pues los dados que se deben de hacer pues suelen ser de 1 metro por 1 metro por 2 o 3 metros de largo, ¿no? Con lo cual pues los costos de instalación son algo mayores. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de estructuras. Esto es en Austria. Es una barrera de 6 metros de altura con unas abrazaderas pues muy grandes ya. En esta zona pues tenemos barreras de perfiles de 40 con perfiles de 30, articulada por todos los costados, por todos los lados, para instalar la barrera con mayor o menor inclinación en función de la pendiente de la quebrada. Y este es otro ejemplo, no es una quebrada, es en una ladera abierta, donde hemos tenido pues, corrimientos de tierras y algunos aluviones
no confinados, sino porque hay muchos humedales en la parte superior y que han afectado pues, resortes de esquí en la parte superior, edificaciones, y se instaló pues, un sistema, como pueden ver aquí, de distintas barreras para huaicos, ¿no? Tenemos las Goulinet, las Delta Post, las barreras con anclajes aguas arriba, las barreras de caída de rocas adaptadas y las barreras con postes lambda o lambda frame. Pues la que mejor se adapte a cada lugar, más los requisitos del cliente, más el monto económico disponible, pues nos van a decir o a indicar cuál es la barrera que se debe de instalar. Este es un campo de pruebas que tenemos en Suiza, donde se realizaron distintos vaciados de material de la parte superior. Se tiraron 3 volúmenes distintos de material. Y este es un campo de ensayos que tenemos, un campo de pruebas en una quebrada real para huaicos reales en Austria, instalada ya desde hace 6 años, con la mala fortuna de que en los últimos 6 años pues, no ha habido ningún huaico en esta quebrada y no la hemos podido monitorizar, ¿no? Es una monitorización que hace la Universidad de Viena en esta zona, donde tenemos pues, cámaras de infrarrojos, focos de luz por si ocurre de noche, células de carga para ver las presiones, las cargas, las tensiones que reciben los distintos anclajes. Tenemos radares para saber a la altura del flujo. Hay unos geófonos que nos avisan de si baja un aluvión y encienden todo el conjunto del sistema, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí, toda la información que quieran la tenemos en la página web trumer.cc y ahí pueden encontrar un poquito toda la información relativa a caída de rocas, estabilización de taludes, protección de deslizamientos superficiales, aluviones o huaicos, avalanchas de nieve y estabilización ribereña, ¿no? Donde tenemos pues, también algo de gaviones y para estas estabilizaciones. Está en distintos idiomas, pueden descargarse mucha información en este apartado de descargas. Está toda la normativa que se aplica, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Y bueno, después está vídeos, etcétera, etcétera, donde pueden ver un poquito de todo. Y les dejo con un último vídeo, ya para acabar, para que descansen un poquito después de tanta información dada en tan poco tiempo. Esto daría para 2 o 3 días de charlas y discusiones. Es mucha información, pero bueno, quédense en la mente solamente de momento con el nombre y si más adelante pues desean más información, pueden contactar también con Luis. Ahora les pasaré el contacto para todos estos temas. Esto es un proyecto que se hizo el año pasado. Es una zona turística en Austria donde se reciben más de 200.000 visitantes al año. Es un cañón y para proteger simplemente a los turistas se realizaron un total de, creo que son 1.200 metros lineales de protecciones. Es un cañón con un ancho en la parte inferior de las zonas más angostas de 3 metros, laderas de roca de hasta 300 metros de altura, y es una zona también donde, como curiosidad, donde está el búnker presidencial del presidente de Austria en caso de que alguna vez se necesitase su uso, ¿no? Les dejo un poquito con este vídeo y después empezamos con las preguntas.
Bueno, ya para acabar les dejo el contacto de Luis. Luis es conocedor de todos estos productos también. Le hemos capacitado para que pueda también apoyarles en caso de que necesiten de alguna vez algún tipo de documentación o nuestra asistencia para lo que sea. Por mi parte, nada más, Cristian, agradecerte darme la oportunidad para hacer esta charla, esta conferencia. Sé que ha sido Sí, algo cargada no, de entendemos que información, pero bueno, creo que vale la pena. No sé si algún día vuelvo a estar por aquí en Lima, creo que dentro de un par de sí. meses, igual estoy por acá, pues también sería bueno a ver si podemos organizar alguna jornada técnica y ahondar un poquito más en el tema. Sí, bueno, es siempre bienvenido. Quería saber, preguntarle más que todo si podríamos hacerle algunas preguntas o entendemos que por la hora también en la que No, usted en sí, el país esté. pueden. Sí, entonces le hago algunas preguntas ahí que al público ha enviado. A ver, en primer lugar nos dicen, en el caso de barreras armadas, ¿existen ángulos máximos o mínimos en las barras con el fin de mitigar la acción de volteo? Mm, la acción de volteo supongo que se refieren a que la barrera pivote hacia abajo. Entiendo que debe de ser esto. Eh, Tienen que tener en cuenta que has dicho barras o las barreras. Sí, barras, barras. Ajá. ¿Existen Barras. algunos máximos o mínimos en las barras? Barras. Eh, con, las barras entiendo que se refieren a los postes, pero si se refiriesen a las barreras sería... de momento no, bueno, sí, existen máximos por el momento sé que en el mercado están hasta los 10.000 kilojulios. Eh, Más allá, nosotros entendemos que más de 5.000 kilojulios no deberían instalarse barreras, ya se deberían de instalar diques de tierra armada o diques de concreto reforzado, algún otro tipo de, por ejemplo, galerías de, de concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque los costos de una barrera no son escalares, sino que son costos que son exponenciales, ¿no? Ten en cuenta que una barrera de 5.000 kilojulios instalada estaría alrededor de unos 3.000 metros, $3.000 por metro lineal, mientras que una barrera de 10.000 ya estaríamos hablando de unos $8.000 por metro lineal. Nosotros entendemos que más de 5.000, además, los requerimientos que siempre recibimos de a lo mejor superiores a 5.000 kilojulios representan un 1% del total de las cotizaciones que nos llegan. Se puede, Ok, ok. pero económicamente ya no son viables. Entiendo. La siguiente pregunta también menciona la palabra barras y es la siguiente. Con las barras contra caídas, ¿el factor de seguridad en los taludes se incrementa? Eh, si se refiere a la estabilidad del talón, no. Si se refiere al nivel de protección de la infraestructura que está protegida, sí, esto, claro, evidentemente. Estamos hablando de que con los requisitos que nos dicen, estamos optimizando las barreras para parar el 99% de las energías y el 95% de las alturas. Pero si se refiere
las estabilizaciones de taludes propiamente dichas en función de los análisis de estabilidad, en este sentido no. En este sentido se debería de hablar un poquito sobre lo que serían las mallas para estabilización de taludes, que Sí. sería el conjunto de bueno, mallas más perno. Sí. Ujú. También preguntan si conoce de repente alguna empresa que realice la instalación de barreras dinámicas acá en Perú. Bueno, eso supongo que Tierra Armada tiene sus contactos, eso a lo mejor Luis Arana, que creo que está por aquí, no sé si aún está presente o no, a lo mejor él podría responder. Sí. Conocer, sí, yo conozco una que se llama Desnivel, Es- pero no sé si existen más, no sé muy bien. Sé que están esta fotografía que estás mostrando, que esto es de una planta de Bacus en San Mateo, que no sé qué empresa fue la instaló, pero eso creo que lo mejor que puede hacer es Luis, si está por ahí y quiere participar. Sí, está bien. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuál es el máximo esfuerzo que resiste la malla que va entre postes? El esfuerzo, esto lo tendría. Ujú. Me has pillado. Está bien. Espera, esto lo tengo por aquí. Si me permites un momento, lo voy a... Sí, Aquí está. bravo. Vale. La malla, por ejemplo, hay distintas mallas para estas barreras. Tenemos mallas desde los 6 milímetros hasta los 10,5 milímetros. La de 6,5 milímetros nos resiste 245 kilonewtons por metro y la de 10,5 resiste algo más de 750 kilonewtons por metro. Ok. Una pregunta sobre programas. Acá nos preguntan, ¿qué programas son aplicables o es aplicable para el diseño de barreras de diseño? Bueno, para el diseño de barreras, ¿no? Fundamentalmente, bueno, básicamente yo bueno, está el Rockfall 2D de la casa Rock Science de Canadá. Yo personalmente me gusta más trabajar con modelos que llamamos casi 3D, que sería, por ejemplo, el RAMS. El RAMS es un modelo tridimensional, podríamos decirlo tridimensional, ¿no? Que trabaja con modelos digitales del terreno en vez de trabajar con secciones transversales. Y esto nos permite ver un poquito la interacción del terreno con las caídas de roca, ¿no? Porque muchas veces podemos tener una sección transversal en un lugar concreto, pero 10 metros más arriba o 10 metros más abajo, las energías nos pueden variar muchísimo. Entonces, a la hora de optimizar las barreras, el diseño de barreras, no, a mí me gusta más trabajar en modelos 3D, como es el RAMS, porque podemos sectorizar, ¿no?, la zona en distintas áreas donde las energías son similares y por ende pues optimizar el diseño de protecciones. Ok. Hay una última pregunta para poder estar terminando. Nos dicen, ¿hasta qué tamaño de volúmenes funcionan las barreras? En el caso de flujo de lodo, como los huaicos en Perú. Bien, va a depender sobre todo de la altura de la barrera. Esto por un lado, podemos hacer alturas hasta 8 metros de momento, algunas se han instalado de hasta 11 metros. En quebradas angostas se puede instalar de la altura
que sea de hasta 15 metros o así, más o menos, pero para tener en cuenta un poquito, para saber la capacidad de retención en función del volumen, esto deberíamos de tener en cuenta que cuál es la morfología de la cubeta que nos queda por detrás de la barrera. Es decir, si tenemos una quebrada que es con poca inclinación, vamos a tener un volumen de retención muy alto, ¿no? En cambio, si tenemos una quebrada con una pendiente pronunciada, el volumen de retención pues, va a ser más pequeño, puesto que el sedimento, como mucho, creo que es alrededor de hasta los 22 grados de inclinación puede tener el sedimento detrás de la barrera, ¿no? Ya te digo, va a depender bastante de la, no sé si le llaman cubeta aquí, que te quede detrás de la barrera, ¿no? Sería, por decirlo de alguna forma, como el caso de si construyésemos un dique una presa, ¿no? En una quebrada. Si la quebrada tiene mucho pendiente, la presa va a tener poco volumen. Si la quebrada es plana, con poco pendiente, pues el volumen que va a tener la presa pues va a ser mucho mayor. Ok. Ingeniero Joan Torrebadela, muchísimas gracias. Sé que aún hay preguntas que nos han enviado, pero vamos a estar, pues... Podemos estar 10 minutos más si queréis. Sí. Está bien, sí, entonces le hago las consultas entonces. Muchas gracias por su tiempo, de verdad. Ya, entonces, la siguiente pregunta sería, eh, eh, las barreras, nos pregunta si las barreras deberían aplicarse en la parte alta de la quebrada para disminuir, para disminuir las altas velocidades de los debris flow. Evidentemente, si se sabe en las zonas desde donde se producen o de donde empiezan los huaicos o los debris, está claro, cuanto más hacia arriba actuemos, mejor, porque no vamos a dejar que el huaico adquiera velocidad y adquiera energía. Con lo cual, los requerimientos en cuanto a resistencia o a presiones de impacto serán menores, presiones del flujo serán menores, los costos serán menores, y así tenemos que instalar unas barreras en la parte inferior de la quebrada. Eso es evidente. Ujú. La siguiente pregunta sería, nos preguntan un poco sobre los diseños para asentamientos. Nos dicen, ¿no? Si los diseños para asentamientos mayores a 70 centímetros son especiales. Vale, creo que son creo que se refiere a las a las irregularidades del terreno que hemos hablado de las mallas para caída de rocas que se pueden estirar. Los diseños son los mismos que una barrera normal, lo único que si es para más de 70 centímetros de altura, se debe de tener en cuenta el ancho de la zona que se debe de proteger, donde se debe de instalar la barrera inferior, el ancho y el alto. Entonces se fabrica una malla, un panel de malla especial y único para ese lugar. Pero el diseño no difiere de una barrera convencional. Ok. Nos preguntan, bueno, esa es un poco, la siguiente pregunta es un poco sobre normas. Entendemos, nos hacen la pregunta sobre una norma peruana. Entendemos que usted es de España, pero si supiera, ¿no? Si pudiera brindarnos la información de repente, si es que existiera una norma peruana similar a la ONR 24810. No. Sí, es lo que No está es que no lo entendiendo. sepa, es que no existe. Sí, yo también más o menos lo supuse. Entiendo Sí, que... sí que sé que no es para caída de rocas, sí que es para huaicos, pero a raíz de lo que pasó en Chosica, con las imágenes que os he mostrado,
si acaso ha habido algún tipo de normativa para el diseño de este tipo de protecciones, ¿no? Pero para caída de rocas no existe nada. Ok. También nos preguntan sobre las barreras nuevamente. Si podría utilizarse barreras para flujo no canalizado. Sí, de hecho la última imagen de los perfiles estos con lambda frame, que eran para la protección de un resorte de esquí, eran en una zona para flujos no canalizados. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el criterio que usa o que se usa para dimensionar longitud de anclaje a tensión y compresión en barreras dinámicas? Esto está especificado en Realmente, la norma ONR 24810. Ahora mismo no lo tengo en la mente. O si se va en la página de Rock, en The Rock Stop Here. Sí, a lo mejor también está en la página de Rock Stops Here. Pero lo mejor sería, voy a hablar con Luis a ver si os puede pasar la norma ONR 24810, que ahí está todo especificado. claro, sí, entendemos que, pues, algunos criterios entendemos que pueden estar en norma y se comprende que esos datos puedan, digamos, estar ahí, ¿no? Sí, Seríamos muy agradecidos si nos pudiera compartir, la verdad. Eh, y nada, esas serían, pues, las preguntas. Estas son todas las preguntas. Agradecerle a la comunidad pues, por estar en esta ponencia, en este último día de Semana de Empresas de Tierra Armada. Asimismo, los invitamos a que nos puedan seguir en las redes sociales. También los invitamos a que puedan seguirlo el ingeniero Torre en Torre Badela. Estamos seguros que van a poder aprender mucho más. Eh, y bueno, muchas gracias a todos. Al ingeniero nuevamente, Joan, le agradecemos bastante por su tiempo. Sabemos que pues, pues es un poco tarde allí donde usted está, mas sin embargo se ha podido dar el tiempo para poder estar aquí con nosotros. No sé si tuviera algunas palabras para la comunidad en este momento. mm, muchas gracias por la participación. He visto que hemos sido alrededor de 60 personas o más, no sé, yo lo que he visto. Eh, no, muy contento de que haya de que haya habido tanta participación. Creo que es un tema que está en auge aquí en Perú. Y nada, yo estoy dispuesto a cualquiera que tenga dudas, pues a ayudarle en lo que sea posible. Y solamente quería decirles una pequeña cosita, que es, si alguno va a trabajar en el tema de riesgos geológicos, lo primero que debe de hacer es realizar un estudio detallado antes de decidir cuál es la protección que se debe instalar, ¿no? Es lo que estoy viendo que está pasando en toda Latinoamérica, por desgracia, de que se está empezando a construir, no sé si también se dice aquí en Perú, se está empezando a construir la casa por el tejado. Es decir, primero se dice, pues, qué barrera voy a instalar y después se justifica por qué voy a instalar esa barrera, ¿no? Cuando debería de ser al contrario. Primero realizas el análisis de peligrosidad, el análisis de riesgo y después, en función de eso, pues acabas haciendo el diseño de la protección, pero nunca al contrario. Y eso se lo agradecería mucho si lo tienen en cuenta, porque yo llevo peleando 6 años con esto y no me doy por vencido, pero bueno, casi. No, muchas gracias, la verdad. Muchas gracias por la recomendación, ingeniero Joan Torradela. Bueno, están todos, muchas gracias nuevamente a todos. Pues estamos despedidos todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.